muchachos, una ayudita. Les voy a resolver los primeros 5 ejercicios de la guía para que vayamos avanzando, para que comparen con lo que ustedes hicieron durante estos días. Así que partimos con el número 1, la compra de artículos. Si los artículos comprados son menores a 3, pagar en efectivo. En caso contrario, pagar con tarjeta. Esto, como les he dicho tantas veces, siempre hay que comenzar haciendo el algoritmo. La entrada en este caso es la cantidad de artículos comprados. Una vez que se hace eso, viene el proceso, que sería simplemente preguntar si los artículos comprados son menor que 3. Entonces hay que hacer, ¿cierto?, un pago, escribir, voy a poner acá escribir, pago en efectivo. Y en el caso contrario, o sea, de 3 para arriba, ¿cierto?, de lo contrario, entonces escribir pago con tarjeta. ¿Ya? Eso es todo lo que hay que hacer. Ese sería el algoritmo. Está algunas fallas ahí de ortografía, pero básicamente esa es la forma de resolver este ejercicio. ¿Cómo se hace en Python? Bueno, si lo queremos hacer rápidamente, podríamos decir a número de artículos, ¿ya?, es igual a input ingrese el número de artículos comprados, ¿cierto? Luego simplemente consulto si el número de artículos es menor que 3 y hago un print, ¿cierto?, que diga el pago debe ser en efectivo. Saqué un print con 2T ahí sí, ¿cierto? Y de lo contrario, el pago debe ser con tarjeta. Ahí estaría resuelto entonces, ¿cierto?, el primer ejercicio. No es necesario hacer 2 if porque esto descarta, ¿cierto?, inmediatamente los dos. Hay solamente 2 posibilidades. Así que o se cumple que es menor que 3 y cualquier otra cosa es igual o mayor que 3. Por lo tanto, con eso estaríamos listos. Se hace la ejecución del programa. Ingreso, por ejemplo, parece que estoy ejecutando otra cosa. Veamos, no lo guardé a lo mejor. Ahí sí. Entonces, vamos a ver ahora si resulta. Ya, ahí está grabado entonces. Ingresa el número de artículos comprados. Primero, en este caso voy a hacer 3 testing. Voy a poner un solo menor que 3, ¿cierto? Entonces el pago debe ser en efectivo. Lo vuelvo a ejecutar. Ahora uso el 3, que es el límite, ¿cierto? 3 ya vendría siendo con tarjeta, ¿cierto? Y después utilizo finalmente un número mayor de 3. Lo ejecuto con un número, por ejemplo, 5. Y también me da el pago debe ser con tarjeta. Ahí estaría resuelto entonces el ejercicio número 1. El ejercicio número 2, ¿cierto?, dice que desarrollemos un algoritmo que permita leer 3 valores y almacenarlo en 3 variables.
y el algoritmo debe imprimir cuál es el mayor. Solamente cuál es el mayor. ¿Ya? Ahora hay que constatar que todos los valores sean distintos. No pueden ser iguales ninguno de los tres números. Por lo tanto, aquí la dificultad está básicamente en la validación. O sea, ingresar tres números distintos. ¿Cierto? Me tengo que asegurar de eso. Y luego, compararlos, escribir el mayor. Si ustedes se fijan, este algoritmo sigue manteniendo la estructura que habíamos dicho, ¿cierto? De entrada, proceso y salida. Y lo que habría que hacer ahora es llevarlo al código. Básicamente el código de esto sería que tuviésemos una manera de escribir los números asegurándonos que los números no sean iguales. ¿Ya? Esa es la complejidad que tiene este caso. Entonces podríamos utilizar un ciclo while, ¿cierto? Siempre es bueno, yo se lo he dicho siempre, comenzar creando las variables, iniciándolas, en este caso todas en cero. No es que sea obligatorio, es una cosa aconsejable. Ya, lo voy a grabar para que lo vayamos viendo por el color, ¿cierto? Le voy a poner ejercicio 2. Encontrar el mayor entre tres números. ¿Ya? Punto .pi. Y ahora hago un mientras. Este mientras lo que va a evaluar es que el num1 sea distinto del num2, ¿cierto? Disculpen, no, al revés. Tengo que asegurarme que sean siempre distintos, así que hay que preguntar así. Mientras el num1 sea igual al num2 o el num1 sea igual al num3 o el num2 sea igual al num3, ¿qué va a pasar? Bueno, tengo que ingresar, ¿cierto? Por teclado. En este caso, ingrese el primer número, ¿cierto? Y ahí podríamos ponerle un espacio. Copiamos esto mismito que está aquí. Y finalmente lo copiamos acá. Entonces tenemos num1, ahora pongo el num2, ingrese el segundo número, ¿cierto? Y finalmente el tercer número, el número 3. Todo esto sirve ya, para solamente validar, ¿cierto? Que los números que se van a ingresar sean distintos. Si él detecta que estos números son iguales, algunas de las combinaciones son iguales, va a seguir pidiendo los tres números hasta que sean distintos. ¿Ya? Una vez que me aseguré que los números son todos distintos, ya puedo hacer nuestra comparación y preguntar si num1 es mayor. Ya sé que son todos distintos, así que aquí no puede haber igualdad. Es mayor que el num2. Entonces, imprimo. Disculpen. Aquí lo puedo hacer de distintas maneras. Estos paréntesis están de más. Se me olvida que no es necesario. Y num1 es mayor, ¿cierto?, que num3. Ya, si el num1 es mayor que el num2 y al mismo tiempo es mayor que el num3, entonces, ¿cierto?, puedo colocar el número espacio más str num1 más
es el mayor. ¿Ya? Básicamente te estoy diciendo que aquí detecté con esa primer if, ya detecté que el número 1 era el mayor, y hago lo mismo con los otros. Hago lo mismo con los otros. Lo puedo hacer con el else o con el elif, ¿ya? O sea, yo podría decir ahora, si eso no sucede, evalúa otra condición. La voy a copiar. Te voy a preguntar ahora si el num2 es mayor que el num1 y el num2 es mayor que el num3. Entonces, ¿cierto? Siempre intenten, acuérdense, tiene que estar siempre dentro con una pequeña sangría. El num2 sería el más grande, ¿cierto? Y finalmente copio todo esto y lo pego acá. Pregunto qué pasaría en este caso si el num3 es mayor que el 1 y el 3 es mayor que el 2. Bueno, en ese caso el num3 sería el más grande. Ya, esto funciona de la siguiente manera. Esta primera parte es solamente para validar que no se repitan los números, ¿cierto? Que los tres números sean distintos. Y luego, este es condicional, están anidados de tal forma que si la primera condición se cumple, ¿ya? Si esa condición es la que se cumple, me salto el resto, no sigo entrando. Hay muchos de ustedes que han hecho programas con if, otro if y otro if, y no ponen else, ¿ya? No es que esté malo, igual va a dar el resultado, pero el programa va a evaluar la primera, supongamos que era verdadera, ya no necesita evaluar nada más. Sin embargo, si yo no le pongo el else, va a seguir evaluando la segunda, aunque ya sabe que es falsa, y la tercera también va a ser falsa, y es ineficiente. Aquí son solamente tres las condiciones, digamos, tres las comparaciones, pero si fuera un programa que tuviese muchas más condiciones, sería cada vez más ineficiente. Así que hay que siempre que se pueda, ¿cierto? Cuando son excluyentes las condiciones, es decir, solamente una se puede cumplir. Entonces, lo que hay que hacer es anidar los if de esta forma, o utilizando el if, que también sirve para hacerlo. ¿Ya? Bueno, si esto lo echamos a andar, lo grabamos primero con control S. Una vez que esté grabado, lo ejecutamos. Y vamos a ver, ahí está grabando. Y ahora lo vamos a ejecutar. Ya encontré un error, dice. Else. Vamos a ver qué error tengo acá. A ver. Que estoy haciendo algo aquí que no está bien. Bueno, sí. Este else, ¿cierto? Corresponde, tengo que intentarlo. Porque este if se cumple si esto es verdadero. El else es de lo contrario, o sea, si esto es falso, me meto al segundo. Esto se cumple si esta condición es verdadera. Y este else tiene que estar asociado a este if a la misma altura, porque es el de lo contrario de este if. ¿Ya? Y finalmente el último if ya no tiene else, porque ya no hay más combinaciones, va solito, no te lleva nada, así que hay que tener ojo con eso. Ahí yo me equivoqué, ¿cierto? Este if y este else tienen que estar a la misma altura, este if y este else tienen que estar a la misma altura, y si hubiese otra condición, también debería seguir cada vez más para adentro. ¿Ya? Ese era el error, lo grabamos entonces, lo primero que hay que hacer, siempre que uno hace un cambio en un programa, tiene que grabarlo, y una vez que está grabado, entonces recién podemos ir a ejecutar. Ingresa el primer número, voy a ingresar números repetidos, ¿eh? Voy a poner un 4, un 1 y un 4. Ingresa el primer número, si se fijan de nuevo, porque habían repetidos, ahora voy a repetir el primero con el segundo, voy a poner 1, 1, 2. Ingresa el primer, o sea, no va a salir nunca de estas hasta que yo ponga tres números que sean distintos.
¿Ya? Entonces, voy a poner números distintos, voy a poner el 1, el 2 y el 3. Y ahora sí es capaz de saber cuál es el número mayor, en este caso el 3 es el número mayor. No me deja poner número repetido y luego evalúa y hace la comparación para saber cuál es el mayor. Ahí estaría resuelto el ejercicio número 2. ¿Ya? El ejercicio número 3 yo se lo hice eh, en la clase. Se los voy a mostrar solamente para no hacerlo de nuevo, ¿cierto? Eh, Simplemente para que se acuerden. En este caso era el tema del salario. Ah, pero este ya es el que estaba mal. Ahora tengo que buscar el que decía ejercicio 3. Ya. En este caso, el ejercicio decía que a un trabajador le pagaban según las horas que trabajaba. Cada hora tenía un valor. Si esa cantidad de horas era mayor a 40, se le pagaba una tarifa extra, que era un 50% más. En el caso de que no, que trabajara 40 o menos horas, entonces el salario era el que le correspondía, o sea, horas por valor hora. Eh, para eso, lo primero que hicimos, creamos una constante, ¿cierto? Y le pusimos al valor hora trabajado un precio. Ese precio le pusimos 100, podría haber sido en realidad cualquier valor, le pusimos 100 por hacer el ejercicio de alguna manera. Y luego hicimos el, el ejercicio de poner las horas trabajadas, ¿cierto? De que si fueran ingresadas, cuántas horas trabajó la persona que le vamos a calcular el salario. Y la única consulta que había era si había trabajado más de 40 o si había trabajado 40 o menos horas. La fórmula es prácticamente la misma, horas trabajadas por el valor hora. Trabajé 20 horas, 20 por 100, ¿cierto? Serían entonces, la forma de hacerlo sería, ¿cierto? El valor 2000 sería el pago. Pero en el caso de que haya trabajado más de 40, había que agregarle un 50%. Yo le expliqué ahí en clase por qué hay que multiplicar por 1,5, pero más que nada es la típica regla de 3, ¿cierto? De calcular cuánto es un 50% más. Como ya sabemos, cuando uno calcula, por ejemplo, el 50% de algo, lo que está haciendo finalmente es 50, ¿cierto? Por ciento. Lo que uno está haciendo en realidad es dividir 50 dividido en 100 y hace que esto da, si uno lo hace así, da un medio y un medio es 0,5. Así se calcula el 50% de algo. Pero en este caso lo que queremos hacer es sobre el valor, o sea, sobre el 100%, agregarle un 50% extra. Entonces esa forma de calcular se puede escribir así, 150, 100. Estoy calculando un 50% más, ¿cierto? Sobre el 100%. O sea, sobre el salario que le corresponde le estoy agregando un 50% más. Si yo hago esto así, ¿cierto? Acá me va a quedar 3, acá me va a quedar 2 y esto es 1,5. Y ese es el valor que yo estoy usando para agregarle un 50% al salario. Bueno, eso es la parte matemática. Y luego mostrar solamente cuánto es lo que el salario del trabajador habría que, o sea, ganaría según la cantidad de dinero, de horas que trabaje. En ese caso, cuando ejecutamos y me pregunta, elegimos tres casos. Elegimos el caso de que trabajara menos de 40 horas. Si yo pongo 10, el salario de él es 10 por 100, porque 100 vale cada hora, y da 1000, ese sería el salario de él, 1000. No hay gratificación porque son menos de 40 horas. Luego ejecutamos con 40, que es el límite, ¿cierto? Y 40, como acá dice que sobre 40 horas se le paga extra, con 40 todavía no debiera tener hora extra. Es decir, cuando uno hace, yo te equivoqué acá. Cuando uno pone 40, ¿cierto? Ahí ingresa cantidad de horas trabajadas, entonces se multiplica 40 por 100, da 4000, estaría bien. Y finalmente, el caso cuando
el salario es mayor que 40 horas, ¿cierto? Cuando se ha trabajado más de 40 horas, y en ese caso vamos a poner 50, y ahí se nota inmediatamente que se le hizo una recarga porque 50% da 5.000, pero aquí sale 7.500, es decir, la bonificación extra del salario está aumentada, estaría bien. Bueno, estos serían los primeros tres, las primeras tres soluciones. Voy a dejarlo hasta aquí, le había dicho 5 en realidad, pero para que el video no sea tan largo, voy a ir haciendo videos cortitos de tres ejercicios, y ustedes los van comparando a ver si lo hicieron igual, si lo hicieron de otra manera, y lo vamos discutiendo en el foro, en el WhatsApp, o ya directamente en la clase del día jueves que viene. Que estén bien.